Ok, pues el día de hoy nos atañe un tema que es súper bonito en, en R y que nos ayuda muchísimo a todas las personas que estamos haciendo ciencia, que es justo esto, la generación de gráficos y esta librería de ggplot2 que es tan versátil y que con ella puedes hacer cualquier cosa, cualquier tipo de gráficos. Entonces, pues bueno, pues vamos, ¿qué vamos a aprender hoy? Bueno, pues les voy a dar, bueno, entre yo y yo les vamos a dar una pequeña introducción a lo que es ggplot2. Vamos a conocer cuáles son los elementos de un gráfico de ggplot2 y principalmente a lo que nos atañe es que van a aprender la sintaxis de ggplot2 y posteriormente vamos a aprender a cambiar elementos de mi gráfica con esta misma sintaxis de ggplot2. Por favor, les pido que si creen que vamos muy rápido, si quieren que repita algo, yo voy a estar al pendiente, también Dios. También hay personas que están también al pendiente. Déjenme nada más abro el chat que no lo encuentro para tenerlos a la mano. ¿Ok? Pero sí, por favor, y si tienen alguna duda, también alcen su mano y nos detenemos en esa parte. Este, el, el taller que planeamos el día de hoy, quisimos hacerlo bastante dinámico. Entonces, a la par de donde que nosotros les estamos presentando esto, ustedes también van a estar haciendo cosas dentro de R para que les quede muy, muy claro toda esta parte de las gráficas. Okay. Bueno, pues en la mayoría de los lenguajes de programación, la capacidad de crear gráficos los proporcionan siempre librerías adicionales, es decir, ajenas al núcleo de programación del mismo lenguaje. Ajá. En R, en R tenemos una gran ventaja que los gráficos son nativos del mismo lenguaje de programación. Ajá. R va a tener dos motores gráficos. ¿A qué me refiero con motores gráficos? Bueno, me refiero a que son un conjunto de funciones que nos van a permitir realizar manipulaciones gráficas básicas, es decir, como generar lienzos, trazar líneas, dibujar puntos. Y estos motores gráficos en R están, el primero son las funciones de alto nivel, como plot, is, bar plot, box plot, que son funciones que no necesariamente ustedes tienen que cargar una librería, sino que ustedes mismos pueden poner plot y ya van a estar del núcleo base de R. Y estas funciones a su vez van a invocar funciones de bajo nivel que nos van a permitir hacer modificaciones en los gráficos. El otro motor gráfico que tiene R se llama Grid. Este fue creado por Paul Murray y nos ayuda a facilitar la generación de gráficos de tipo trellis. Esto es un gráfico de tipo trellis en donde se comparten, si se fijan, los ejes tanto de X como de Y nos permite ver varias variables o varias condiciones al mismo tiempo, ¿ok? Hay dos librerías en R que nos permiten hacer esto. Bueno, yo creo que ahorita hay más, pero las principales son Lattice y la que nos atañe el día de hoy es ggplot2. Ok, pues bueno, ggplot2 es una librería que fue implementada por Hadley Whitman para visualizar datos y forma parte de un conjunto de librerías llamado Tidyverse. ggplot2 está basado en un libro de Lila Wilkinson que se llama The Grammar of Graphics y tiene más de 10 años y es usado por miles de personas en todo el mundo, lo que nos ofrece una gran ventaja, que la ventaja es que hay muchas comunidades que nos van a poder ayudar a resolver dudas. Seguramente si a ustedes les pasa algo o quieren hacer algo especial en sus gráficas, si ustedes van, ¿cómo hago esto? Seguramente ya va a haber muchísimos tutoriales o muchas guías que les van a ayudar a hacerlo o incluso ya hay foros en donde resuelven este tipo de cuestiones y eso pues es una gran ventaja.
Otra ventaja que ofrece ggplot2 es que tiene una serie de extensiones que amplían nuestro conocimiento o bueno, amplían la manera en que podemos hacer gráficos con ggplot2. Hasta el momento hay 102 extensiones de ggplot2. Ajá. Si nos vamos a esta les puse aquí la página donde ustedes pueden ir viendo y se fijan ahí, hay de todo, ¿no? O sea, incluso desde crear calendarios o pueden hacer cosas muchísimo más complejas, ¿no? Es justo eso. Estas extensiones son un complemento y tienen la ventaja que tienen la misma sintaxis de ggplot2, ajá, complementan esta librería de ggplot2 y nos permite hacer esto, gráficas más complejas y también nos permite hacer una exploración más a fondo de todos nuestros datos. Cada extensión es una librería con su propia documentación y ejemplos propios y esta parte pues es muy importante, ¿no? Generalmente están en los repositorios ya sea de CRAN o en GitHub. Entonces la instalación de estas pues es bastante sencilla. Y bueno, pasando a esta parte de la instalación, seguramente ustedes ya lo instalaron, pero pues nada más se los comento, ¿no? Para poder instalar ggplot2 podemos hacerlo de varias maneras. La primera es instalando todo las librerías de tidyverse, ajá, que les ofrece una ventaja, ¿no? Que pueden después hacer cosas muchísimo más complejas con otras librerías de tidyverse. Ajá. Pueden instalarla desde su repositorio de preferencia con install.package en ggplot2 y ya solita también se las instala, o pueden instalar la versión en desarrollo, ajá, con esta librería de DevTools, pueden instalarlo directamente desde el GitHub, pero probablemente como es una versión en desarrollo, a veces trae errores, entonces la que más les recomiendo yo, pues es que si nada más van a utilizar ggplot2, pues que la instalen desde su repositorio de preferencia. Ahora, vamos a pasar a esta parte que es de donde está basada la sintaxis de ggplot2, que se llama The Grammar of Graphics. Bueno, este libro pone una serie de ideas bastante novedosas en cómo se debe generar un gráfico. La idea central del libro es que todos los gráficos pueden generarse mediante un lenguaje regular con una sintaxis determinada. No importa si es un boxplot, no importa si es un histograma, no importa, cualquier tipo de gráfico, si tiene una sintaxis determinada, lo vamos a poder generar. Ajá. Es posible crear o construir una serie de reglas comunes, conocidas y regulares para crear representaciones visuales de estos datos de interés estadístico, y es un marco que sigue un enfoque en capas para describir y construir visualizaciones o gráficos de manera estructurada. Sobre todo esta parte de capas. Cuando ustedes van a crear un gráfico en ggplot2, lo que vamos a ir haciendo para transformar nuestro gráfico para que quede de la manera que nosotros queramos es irle añadiendo una capa y una capa y una capa extra para que esto se vaya quedando de la manera que nosotros queramos. El núcleo base de la librería de ggplot2 ya trae un repertorio de gráficos bastante amplio. Trae gráfica de barras, dot plots, podemos hacer línea de gráficos de líneas, scatter plots, box plots, gráfica de áreas, los famosos polar plots, gráficas de correlación que se llaman core plots, los histogramas o gráficas un poco más ya complejas como pueden ser gráficas de redes, heatmaps y incluso podemos graficar mapas y ponerle variables, colorear distintas cosas dentro de los mapas. Ahora vamos a pasar a cuáles son los elementos de un gráfico en ggplot2. Ajá. Y lo vamos a ver de esta manera. Ajá. Veámoslo como una pirámide. Entonces, el elemento principal de su gráfico siempre va a ser sus datos. ¿De dónde van a provenir? O sea, ¿de dónde yo voy a tomar toda esa información para poder generar nuestro gráfico? Por lo tanto, los datos son nuestra base de nuestra pirámide.
Ajá. Después le siguen las estéticas, que ahorita vamos a ver un poco más qué es cada una de las estéticas, pero no es otra cosa más que decirle a a ggplot2 qué voy a utilizar, qué variable yo voy a utilizar de mis datos para el eje de las X, para el eje de la Y o para el color de alguna de los puntos o incluso la forma, ¿no? Luego vienen las escalas, ajá, para representar esto, a lo mejor múltiples variables. Luego vienen los objetos geométricos, que no es otra cosa más que el tipo de gráfica o cosas adicionales que nosotros podemos poner en nuestra gráfica. Ajá. Luego vienen las transformaciones estadísticas que nosotros podemos hacer. Luego vienen las facetas, que ya es un poco ir transformando un poco nuestro gráfico de acuerdo a cierta variable, ¿sí? O dividirlo de acuerdo a alguna variable, eso lo vamos a ver. Luego, posteriormente viene justo esto, ¿no? El sistema de coordenadas, ya sea que vayamos a hacer algún tipo de mapa o estos gráficos polares. ¿Sí? Entonces, básicamente estos son los elementos de nuestro gráfico. Los datos, las estéticas, las capas que vamos a ir añadiendo, las facetas, es que así queremos nosotros dividir nuestro gráfico y obviamente también van a estar la parte de los temas que es para ya como darle un aspecto estético mucho más bonito a nuestro gráfico. Entonces, tenemos nuestros datos, ajá, y de nuestros datos los vamos a mapear a las propiedades estéticas, a estas aesthetic properties, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué variable de mis datos quiero que sea X? ¿Qué variable de mis datos quiero que sea Y? ¿Qué variable quiero que corresponda al color? ¿Qué variable quiero que corresponda al relleno o incluso a la transparencia de mi gráfico? ¿Ok? Entonces, todos estos datos los vamos a estar mapeando a propiedades estéticas. Algunas veces podemos hacer transformaciones estadísticas sobre nuestros datos, ajá, directamente desde la gráfica, y todo esto lo vamos a mapear, ajá, a estos objetos geométricos, que no es otra cosa más que el tipo de gráfica, ¿no? Por ejemplo, tenemos el geopoint, que son la gráfica de puntos, los histogramas, las barras, las líneas, ajá, los boxplot. Bueno, pues las funciones principales de ggplot2, bueno, hay dos funciones principales en ggplot2. La primera se llama qplot o quickplot, ajá, que es una función que nos permite echarle un vistazo muy rápido a nuestros datos, justo por eso se llama quickplot. Y una función mucho más compleja que nos va a permitir explorar más a fondo nuestros datos, que es en la que vamos a ver más a fondo el día de hoy, que se llama ggplot. ¿Ok? Entonces vamos a ver rapidísimo cuál es la sintaxis del quickplot. Bueno, este crea un gráfico completo con los datos, con los geom y con los mapeos y proporciona muchos valores por defecto. Entonces, esta básicamente es la sintaxis. Ustedes escriben en R quickplot, bueno, después de cargar obviamente su librería de ggplot2 y abren el paréntesis y le tienen que indicar qué variable de sus datos corresponde a X, qué variable corresponde a Y, el color y obviamente de dónde provienen sus datos y el tipo de geom que van a utilizar. Entonces tenemos los mapeos estéticos, nuestros datos y obviamente nuestros objetos geométricos. Que incluso Quickplot nos permite no solamente usar un objeto geométrico a la vez, podemos utilizar varios objetos geométricos dependiendo del tipo de gráfica que estemos haciendo. Ok, entonces vamos a pasar a la parte práctica, pero antes de pasar a la parte práctica quisiera enseñarle de dónde son los datos que vamos a utilizar el día de hoy. Generalmente utilizábamos los datos que ya venían con la librería de ggplot2, pero luego se nos hace como complicado intentar poner nuestros datos pues, reales a cómo están esos datos. Entonces, les traje hoy unos datos de unas variables abióticas. Es un data frame de 15 estaciones del Golfo de México que contienen 10 variables abióticas que fueron medidas de sedimentos marinos. Y este es el mapa que yo les decía que hice con esta librería de MarMap. Ven cómo me permite
tiene todos los datos de barimetría y eso, entonces está padrísimo. Entonces pueden incluso cambiarle de color alguna profundidad. Bueno, entonces estos datos los extraje de esta publicación que hicimos, que lo que hicimos fue ver la diversidad bacteriana del Golfo de México. Ajá, es de un proyecto muy grande que se llama SIGOM. Y lo que hicimos fue tomar muestras de sedimento marino y se les midieron distintas variables abióticas, entre ellas son concentración de metales, concentración de hidrocarburos alifáticos y aromáticos, y obviamente también están las profundidades a las cuales fueron tomadas las muestras y la cantidad de materia orgánica que tienen esas muestras. ¿Sale? Entonces vamos a tener muestras de la costa, que son las muestras que están más pegadas a la costa, muestras que son muestras que le llamamos como no tan profundas, ajá, que fueron tomadas como a 1000 metros de la profundidad del mar, y muestras que ya son bastante profundas, ¿no? Que son muestras tomadas arriba de 3000 metros de la profundidad del mar. ¿Sale? Ok, entonces vamos primero a nuestro ejercicio. Me voy a salir un poco de la presentación. Bueno, entonces lo primero, obviamente, tenemos que cargar nuestra librería de ggplot2. Ajá. Y para cargar, obviamente, las librerías, recuerden que utilizamos el comando library. ¿Ah? Yo la voy a cargar. Para quien no esté tan familiarizado con R, lo único, o con RStudio, lo único que tienen que hacer es posicionarse al final y le pueden poner correr, pueden seleccionarlo y le pueden poner correr, o directamente con las teclas de atajo de teclado, ya sea, si tienen Mac es Command Enter, o si tienen Windows es Control Enter, y con eso ejecutan el comando directamente desde hacia la consola. ¿Ok? Entonces, yo cargo la librería, ya la cargué, pues ya voy a tener todo el repertorio de funciones de ggplot2 cargado en mi ambiente de R. Okay. Lo único que aquí les pongo es que siempre, esto es como una costumbre mía, siempre ver en qué directorio de trabajo estoy trabajando, y para eso utilizamos el comando get working directory, que es getwd. Pues en este caso, fíjense, como yo estoy en mi escritorio, obviamente ustedes es en donde tengan la carpeta del mini curso. Bueno, pues lo primero es que vamos a leer nuestro data frame de abiotic variables, que se encuentra en la carpeta de tablas. Yo me voy aquí a los archivos y abro mi carpeta de tablas. Obviamente voy a tener dos, una que se llame abiotic variables y otra que se va a llamar antibodies.txt, que son las dos tablas con las que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, la primera la voy a leer hacia un objeto que se llame abiotic, y para eso voy a utilizar la función readDelim, que me permite leer tablas delimitadas por tabuladores, que es una tabla delimitada por tabuladores. Como mi tabla tiene header, entonces le voy a decir que quiero que el header sea true, pero además quiero que los row names correspondan a lo que hay en la columna número 1 de mi tabla, ¿sale? Para que no me los ponga para que no me los vaya del 1 hacia adelante. Entonces, voy a correr esta parte y vamos a explorar un poco los datos. Para eso voy a utilizar esta función de view, que es bastante útil en RStudio. Ahí está. Entonces, ya les mencionaba yo que son datos de 15 estaciones tomadas del Golfo de México. Ajá. Están 5 estaciones de la costa, 5 estaciones de someras que fueron tomadas como alrededor de 1000 metros del mar, y 5 estaciones profundas. Cada una se les midió diferentes cosas. En este caso, pues les puse algunas variables. La materia orgánica, aquí está la profundidad. Ajá. Y al final tengo una columna que es como la clase a la que corresponde cada una de estas muestras, ¿no? A costa, a someras y a profundas. Ajá. Otra manera también de explorar que tengo en mis datos es con esta función que se llama dim, que no es otra cosa más que medir la dimensión de mi data frame. Ajá. Me va a decir cuántas filas tengo, que es el primer elemento, y cuántas columnas tiene mi tabla, ¿no? Tengo 15
filas y tengo 11 columnas. Y otra cosa que siempre, esto me gusta hacerlo mucho porque si hago el summary de esa tabla, ajá, la función de summary me permite darle como un resumen de mis datos. Entonces, si pongo summary de mi data frame, obviamente me va a dar, si son variables numéricas, me va a dar como la distribución de esa variable numérica, por ejemplo, estas cosas que son mediciones, de la cantidad de los hidrocarburos, pues me da el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el valor máximo de la distribución de esa variable numérica. En el caso de que sean variables de tipo carácter, pues obviamente me dice que tengo carácter y que tengo 15 elementos y no me da más nada. Si quisiera yo convertir estas clases que no sean de tipo carácter y si quisiera ver el summary, de ver de cuántas clases tengo, sí, en este caso pues es una tabla chiquita, pero imagínense que ustedes tienen una tabla grandísima, les doy un truco rapidísimo antes de que pasemos a lo demás. Y pueden ponerlo como tipo factor, as factor ¿de qué? De abiotic, ajá, de mi tabla de abiotic y obviamente la variable que es de tipo carácter, ¿no? Tipo clase y le doy esto, entonces ya me lo da como de tipo categórico, son 5 muestras de costas, 5 de profundas y 5 de someras. Ya nada más quería darles como ese tipo. Muy bien, entonces nuestra primera función a la que nos atañe en nuestro ejercicio, pues es el quit plot. Ajá. Entonces, ¿qué es esta? Aquí les pongo la ayuda, si se fijan, ahí está, esto es todo lo que le podemos cambiar a quitplot, ajá, hay varias cosas que le podemos cambiar, pero imagínense que de mis datos yo tengo, ajá, yo quisiera saber si la concentración de alguna de mis variables, en este caso voy a elegir naftaleno, varía con respecto a la profundidad de la toma de mis muestras, ¿sale? Entonces, tengo en mi tabla, obviamente, tengo mi variable de la cantidad de naftaleno y además tengo la variable de profundidad, ¿sale? Entonces, lo que voy a hacer es un gráfico muy rápido en donde en la parte de las X le voy a poner el nombre de la variable, que es naftaleno, y en la parte de las Y, pues voy a ver cómo se comporta el naftaleno con respecto a la profundidad. Me va a pedir que de dónde va a tomar esos datos, obviamente de mi data frame de abiotic, y quiero que ahorita nada más el geom sea pues un punto, ¿no? Que me lo grafique como un punto. Entonces, lo puedo seleccionar todo y le puedo poner correr y del lado derecho ya me va a aparecer, obviamente me aparece mi gráfico. Entonces yo ya puedo ver de una manera como visual y responderme justamente esa parte de mi pregunta. Ah, bueno, sí, hay algunas muestras que tienen una concentración baja de naftaleno y que probablemente tengan una concentración, fíjense, la profundidad en la que fueron tomadas es baja. Hay otras que tienen una gran cantidad de naftaleno, ajá, y que fueron tomadas alrededor de 1000 metros, y están las otras que fueron tomadas a una profundidad muy alta, pero que no tienen tanta, la concentración de naftaleno pues es un poco más baja en relación a las otras, ¿no? Entonces ya me puedo ir dando cuenta, me puedo ir respondiendo preguntas que me estoy planteando, ¿no? Entonces, ya les mencionaba yo durante la presentación que además ustedes pueden poner otra variable con respecto para poder cambiar, por ejemplo, el color de mis puntos, ¿no? Porque aquí pues yo no sé qué punto corresponde a qué clase, ¿no? Entonces, me puedo dar una idea por dónde están colocados los puntos, pero pues si lo puedo hacer directamente desde ggplot, pues lo voy a hacer. Entonces, aquí le voy a decir que el color quiero que lo tome con la variable de clase. Y además, en el geom, ajá, le voy a agregar además una línea,
¿sale? En lugar de que sea solamente un punto, también una línea. Y para eso, para poder agregar varios geoms dentro de uno solo, voy a utilizar esta función que se llama, si no recuerdo, es concatenate, en donde voy a conjuntar punto y línea, ¿sale? Entonces, fíjense, es exactamente la misma sintaxis de arriba, lo único que agregué fue lo de color y agregué un objeto geométrico más al geom, ¿sale? Entonces, lo voy a volver a seleccionar y lo voy a volver a correr. Y entonces ya está. Fíjense cómo aquí están, me dice, obviamente, estas son las muestras profundas, están en color verde. Estas son las muestras de la costa, que están en color rojo. Y estas son las muestras de someras, que están en color azul. Ajá. Listo. ¿Cómo ven? Ya. Por eso es como una manera como bastante rápida de cómo podemos nosotros generar o ver un vistazo muy rápido de nuestros datos. ¿Sale? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Por ejemplo, Marisela me dice que si se pueden hacer gráficas con todas las variables. Pues va a depender de la pregunta que tú tengas y el tipo de gráfico que tú quieras ver. Pero pues sí, o sea, puedes utilizar todas las variables para hacer determinado gráfico. Ahora, si tú quieres eh, eh, utilizar toda la información de todas las variables, para eso necesitarías otro tipo de análisis, que son análisis multivariados, y tal vez podrías hacer un gráfico de, ¿cómo se llama? Un PCA, un análisis de componentes principales, utilizando obviamente toda la información de todas tus variables. Entonces, ahora vamos a pasar a la sintaxis de ggplot, que es un poco más compleja, pero nos permite más control. Bueno, entonces la siguiente función es ggplot, y ggplot nos permite crear un gráfico al que le vamos a ir añadiendo capas. Este es un gráfico sin valores por defecto, pero que nos va a proporcionar mucho más control de nuestros datos. Y ahorita se van a ir dando cuenta. Esta es una sintaxis muy general de cómo pueden hacer la sintaxis de ggplot2. Obviamente tienen que abrir su función, ggplot2, abro mi función, y obviamente les va a pedir los datos, de dónde tienen que venir, de dónde van a tomar las variables. Luego vienen, después de los datos, pues en los datos aquí voy a poner lo que es mis estéticas, qué variable corresponde a X, qué variable corresponde a Y. Luego vienen los objetos geométricos. Luego vienen las estadísticas, si es que quiero hacer algunas modificaciones estadísticas. Y luego algunos mapeos que pueden ser específicos, ¿no? Ya sea cambiarle el tipo de color o algún otro mapeo específico. Y si se fijan, en cada uno de los objetos geométricos que yo voy añadiendo, siempre lo antecede un signo de más. Más y el objeto geométrico geom_point. Más la transformación estadística, que es una regresión lineal con geom_smooth. Más lo voy a mapear a un plano cartesiano. Más lo voy a cambiar el color con algún tipo de gradiente. Más y luego viene la parte estética, ¿no? Estos elementos adicionales que pueden ser, en este caso, son cambiarle completamente el tema a su gráfica, ¿no? Pero siempre van a ir, los antecede un signo de más, ¿sale? Entonces, esto es súper importante. Por eso es que yo les decía, o sea, vamos a ir añadiéndole capas y capas y capas y capas y capas a nuestro gráfico para hasta al final que nuestro gráfico quede lo más bonito posible y como nosotros queramos, y que nos dé el resultado que nosotros queremos explicar de manera gráfica. Ok, esta es la ayuda de ggplot2. Si se fijan, no trae valores por defecto, más bien es que ustedes tienen que irle dando como la forma a toda esa parte del ggplot2. Y para hacer nuestro ejemplo de aquí, tengo con otro set de datos. Estos datos son datos simulados de anticuerpos, de los anticuerpos. Yo trabajo en el instituto, trabajo con repertorio
de anticuerpos. Y entonces lo que traemos aquí es que es un set de datos extraídos de pacientes recuperados con el virus de dengue, y lo que traigo es cada uno de estos anticuerpos tiene, digamos, que está conformado por una región variable y una región constante. Entonces traemos la región variable en los datos que tengo, y cada región puede tener un gen diferente. Entonces, lo que tenemos en los datos es a qué gen pertenece ese anticuerpo, y las longitudes de los CDRs, los CDRs se llaman regiones determinantes de la complementariedad, y son las partes más hipervariables de nuestro anticuerpo. Y básicamente estas regiones son las responsables de la unión del anticuerpo con algún tipo de antígeno. Son como la huella dactilar de nuestros anticuerpos, ¿sale? Entonces traemos cuánto mide cada una de estas regiones y el porcentaje de identidad que van a tener con la línea germinal, ¿no? O sea, sabemos que todos estos genes están codificados en la línea germinal, y también en la tabla viene el número de mutaciones de la región variable, ¿no? O sea, para ver qué tanto se parece o no a esta parte de la línea germinal. Entonces ya también para que vean otra manera o otros datos reales con los que podemos hacer esto, y que si ustedes tienen algo similar, puedan utilizar estos ejemplos para que ustedes puedan hacer sus propias gráficas, ¿no? Entonces vamos a esta parte del quick plot, y lo primero obviamente pues es leer nuestros datos. Los vuelvo a leer con readLIN porque es una tabla delimitada por tabuladores, y aquí le voy a poner que el header es igual a true. Aquí no voy a utilizar el rownames.1 porque no tengo como una asignación de cada uno de los anticuerpos. Entonces voy a ver rápido con el view cómo están. Si se fijan, está la región B, está el gen, luego tengo la longitud del CDR1, la longitud del CDR2, la longitud del CDR3, el porcentaje de identidad de BJ y el número de mutaciones. O sea, son variables numéricas, pero pues esta tabla es muchísimo más grande que la anterior. Entonces voy a ver rápido las dimensiones. Son 150 filas y 6 columnas. Si hago el summary de nuevo, ahí está. Si se fijan, son todas variables numéricas, a excepción obviamente del BGene, ¿no? Que es esto. Entonces, igual puedo utilizar de nuevo el summary para ver cuántos genes B diferentes tengo, ¿no? Entonces, as.factor de antibodies, besitos, BGene, ahí está. Si lo veo, si se fijan, tengo nada más 3 genes B aquí, y cada gen B tiene 50 elementos cada uno, ¿sale? Ok, entonces ya exploré mis datos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir haciendo un gráfico. Lo que quiero ver es si el tamaño del CDR3, que es la parte más hipervariable de un anticuerpo, varía con respecto a la identidad del BJ, del porcentaje de identidad, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo acá. Entonces, voy a utilizar esta columna y esta columna para poder hacer mi gráfica. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a agregar los datos a un objeto con la función de ggplot, y lo voy a agregar a un objeto que se llama p. Entonces, abro mi función de ggplot y le pongo que de los datos que quiero que tome los datos de mi data frame de antibodies. Entonces, ahí está. Puedo imprimir que tengo en P, y lo único que me va a imprimir pues es un lienzo, porque yo no le he dicho ahorita, no he asignado ningún tipo de estética, ¿no? O sea, yo no le he dicho qué quiero en X y qué quiero en Y, ni nada. O sea, lo único que me hizo fue, bueno, ok, te voy a hacer un gráfico, ¿no? Entonces, pues ya nos pintó ahí el lienzo. Ahora sí voy a añadir las estéticas, ¿sale? Entonces, para eso, fíjense que cómo lo voy a hacer. Voy a añadir el PEP que yo ya tenía anteriormente, y con el signo de más ya le voy a agregar la parte de las estéticas. Para X quiero la longitud del CDR3 y para Y quiero el porcentaje de identidad.
Y para el color, ya de una vez le voy a agregar que quiero que me lo pinte en relación al tipo de gen que estoy utilizando. Ahí está. Y bueno, lo vuelvo a imprimir. Me dice, pues muy bien, me dijiste que en X quieres la longitud del CDR3 y que en Y quieres la identidad del BJ, pero no me has dicho qué tipo de objeto geométrico, pues a qué objeto geométrico quieres que mapee tus datos, ¿no? No se lo he dicho, no le he dicho si es una gráfica de barras, no le he dicho si es un gráfico de puntos, no le he dicho esa parte, ¿no? Otra forma de hacerlo, que es generalmente como lo haríamos, es que pongan el ggplot, pongan el dato y inmediatamente de que pongan los datos, agreguen una coma y pongan los objetos geométricos, ¿sale? En lugar de que los vayan añadiendo como lo hicimos acá, pero pues ya les pongo como las dos opciones. Ahora, vamos a ver qué tengo en el objeto de P. Ajá. Fíjense, aquí me da un poco más de información. Me dice, los datos que tienes son 150 filas por 6 columnas y ahorita me estás mapeando, ajá, en X la longitud del CDR3 y en Y la identidad del BJ y en el color el BJ, pero todavía no me has dicho ninguna otra cosa, ¿sale? Entonces, lo que falta hacer justo es añadir una capa, ajá, para mi objeto geométrico. En este caso, voy a hacer una gráfica de puntos y lo que voy a hacer es otra vez ponerle P, que es mi objeto que acabo de imprimir, que es este, y le voy a añadir el objeto geométrico. Ya lo hago. Ahí está. Lo vuelvo a imprimir y ahora sí ya me imprimió los puntos porque yo ya le dije que quería un objeto geométrico de puntos. Entonces ahí están las distribuciones de cómo está la longitud del CDR3 de acuerdo a cada uno de los genes. Ajá. Ajá. Fíjese cómo estoy viendo aquí 3 variables distintas en mi gráfica, ¿no? Estoy viendo la longitud del CDR3, la identidad del BJ y además el tipo de gen, ¿sale? Entonces eso. Ahora puedo hacer transformaciones estadísticas a mis datos y le voy a agregar otra objeto geométrico, que es este GeoSmooth. Y lo que quiero más bien es que me haga un tipo de como de regresión. Aquí está, ¿no? Lo que me va a graficar es como la variación de mis datos, ¿sale? Y entonces ahí está. Lo voy a volver a correr. Ya lo corrí, lo agregué otra vez y la voy a volver a imprimir. Me dice que por default utiliza Y a X y ahí está. Ya me dio como mi regresión lineal, ahí está, como la dispersión de mis puntos, ¿no? Ya puedo ver, ok, pero fíjense cómo me lo da de manera independiente, ¿no? O sea, me lo está dando en relación al gen B, o sea, no me lo está dando completo, sino en relación a mi gen B, ¿sale? Y obviamente lo podemos hacer en una sola línea. Acá, si lo pongo, pues es el ggplot2 de los datos de antibodies, los objetos geométricos que estoy mapeando, agrego el signo de más e inmediatamente el objeto geométrico de geompont y luego el smooth. Si yo corro todo esto, me va a correr exactamente la misma gráfica y ahí está, ¿sí? Lo puedo correr en una sola línea en lugar de ir agregando como las gráficas una por una como la fui agregando acá. Igual para que no se les haga tan complicado, esta es la manera como generalmente lo hacemos. Y aquí les mostraba un poco lo de las estéticas, pues sí, es un conjunto de datos que hay muchas variables que asignamos a columnas dentro del data frame. Y esas variables dentro de la terminología del ggplot2 se les llama estéticas y por lo que nosotros vamos a darle un significado a las variables dentro de nuestro gráfico, ¿no? Entonces esto fue lo que hicimos con este ejemplo de la longitud del CDR3. Luego viene lo de las capas y ya lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Entre cada capa siempre se les agrega un signo de más. Y con esto vamos a ir haciendo más complicado nuestra gráfica, pero también transformándola a como nosotros queramos o el resultado que nos queremos nosotros darle, ¿no? El siguiente elemento son las facetas, ¿no? Las facetas implementan este tipo de gráficos de trellis que les hablaba al principio, en donde se comparte el eje de las X y el eje de las Y. Ajá.
Estas facetas nos permiten hacer comparaciones entre diferentes variables o entre diferentes condiciones que nosotros tengamos en nuestros datos. Y para poder hacer comparaciones adecuadas, una característica esencial es que se comparten los ejes. Hay tres tipos de facetas en ggplot2. La primera es la facet null, que está por default. Es un solo gráfico. Este es lo que generalmente nosotros graficamos en ggplot2. Si no le movemos nada de las facetas, pues esto es lo que se grafica. Y hay otras. La segunda es facet graph, que va a dividir el gráfico de acuerdo a una variable. Y tenemos otra que es un poco más compleja, que es el facet grid, que me permite dividir el gráfico de acuerdo a dos variables, ¿no? Entonces yo podría dividir acá arriba, por ejemplo, tengo el facet graph, cómo me genera o cómo me va a dividir mi gráfico en relación a una variable, y como en el facet grid, fíjense cómo además son dos variables distintas, ¿no? No solamente es una. Esto les va a quedar mucho más claro con los ejemplos que les vamos a dar el día de hoy. Entonces vamos a utilizar primero facet grid y luego vamos a hacer el ejemplo de facet graph. Entonces me regreso a mi RStudio y entonces vamos a utilizar facet grid. Entonces ahora de mi tabla de antibodies voy a utilizar el número de mutaciones, que es esta columna que tengo aquí, para poder hacerla. ¿Ok? Entonces, fíjense, si yo hago el summary de esa variable, yo puedo ver, ya les decía, como la distribución, ¿no? Tengo valores que no tienen mutaciones, tienen un valor de 0, luego empiezan como el primer cuartil como en 13, la mediana y la media están alrededor de entre 28 y 26, el tercer cuartil es de 40 y tengo hasta 56 mutaciones dentro de ese anticuerpo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a generar una clase en mi tabla, y les voy a enseñar a hacerlo de manera muy sencilla. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a agregar una columna a mi data frame de antibodies, que se va a llamar clase. Y para todas, en este momento les voy a poner que la cantidad de mutaciones es baja. Obviamente no para todas es baja, ¿no? Entonces nada más quiero que vean. Ahí está. Para todas está baja, 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 baja. Ahora voy a cambiar ese valor de baja a un valor que se va a llamar media, pero de acuerdo al número de las mutaciones que tienen. Y para eso voy a utilizar esta función que se llama which. Which lo que hace es encontrarme, yo le pregunto a R, ¿qué? ¿No? Entonces yo le voy a preguntar, ¿qué de mi tabla de anticuerpos, de mi número de mutaciones, es mayor o igual al valor de 15? Y además es menor a 40. Todos los valores que yo tenga digamos, con esos números, por favor, ponles en clase, que sea media, ¿sale? Y entonces lo voy a correr. Si se fijan acá, en antibodies. Pues hay algunos ya aquí, fíjense cómo ya me cambió los valores, ya no es baja, ahora es media. Y sí, mira, tiene menos de 40, pues sí, es una clase de, digamos, como unas mutaciones medias. Ahora voy a hacerlo, pero para las mutaciones altas, y también voy a utilizar which de la cantidad de mutaciones que es mayor o igual a 40, pues esa lo vas a tomar como alta. Y luego, las que tienen 0, y para eso utilizo igual, que sea no mutation o no mutaciones, ¿sale? Que tenga ese valor. Ahí está. Y ahora voy a ver cuántos elementos tengo de cada uno de estos que acabo de hacer con el truquito que les mencionaba en un principio, con el summary as factor de antibodies resitos class. Entonces con esto ya voy a ver cuántos elementos de cada una de estas categorías que acabo de generar, pues me hizo. Bueno, tengo 42 anticuerpos con alta tasa de mutación, 43 con baja, 63 con media y 2 que no tienen ninguna mutación. Ok,
Entonces ya tengo como una clase diferente para mis anticuerpos, ¿sale? Entonces, ok, entonces ahora lo que voy a hacer es generar una gráfica de puntos, ¿sí? Con, obviamente, con el valor del CDR3, con la longitud del CDR3 en relación a el porcentaje de identidad, que es esto, ¿no? Lo que estábamos viendo aquí. Ya lo tengo. Básicamente este es el gráfico que habíamos estado trabajando, ¿sí? Pero ahora fíjese cómo le voy a agregar la faceta que quiero que me lo divida en base, que me genere un gráfico distinto en base al gen, ¿sale? A cada uno de mis genes. Lo voy a hacer de manera vertical y para hacerlo de manera vertical lo tengo que poner de esta manera, el facet grid, luego pongo esta, como el gorrito de la ñ y le pongo begin. Ahí está. Entonces fíjense cómo ya me genero un gráfico por cada una de cada uno de mis genes. Entonces aquí ya tengo el gen 169, el gen 215 y el gen 373. Si no me gusta verlo como de manera vertical, ahora lo voy a ver como de manera horizontal. Y lo único que tengo que hacerlo para ponerlo de manera horizontal es cambiar la parte aquí en el facet grid, como lo pongo. En lugar de poner la línea al principio, la pongo al final y pongo un punto para hacerlo de manera horizontal. Y entonces fíjense cómo aquí ya pues se ve un poco mejor, ¿no? Mi gráfico. Ya tengo la longitud del CDR3 y la identidad del BJ. Ahora si se fijan, aquí ya me puso el 169, el 215, el 25 y el 373. Y pues ya está de más como la leyenda, ¿no? Entonces ya no quiero la leyenda. ¿Cómo quito la leyenda de mis gráficos? Ajá. Para quitar la leyenda de sus gráficos, lo que tienen que hacer es que en cada objeto geométrico van a poner una opción que se llama Show Legend. Generalmente el valor por default es true, entonces yo tengo que cambiar ese valor. Ajá. Entonces para cambiar ese valor, pues le pongo que es igual a false. Ajá. Pero si lo hago nada más con uno, con el primer objeto geométrico, me va a seguir apareciendo porque en el siguiente objeto geométrico obviamente no lo quité. Entonces, para poder quitar la leyenda completamente, pues tengo que hacerlo tanto en el objeto geométrico de GeoPoint como en el objeto geométrico de GeoSmooth, ¿sale? Y entonces lo voy a volver a correr. Y entonces fíjense cómo ya me la quitó, ya quitó la leyenda, ¿sale? Entonces ya, pero aquí sigue diciendo que es 169, es 25 y 373. ¿Sí? Entonces ya lo hicimos con una variable. Ahora, por eso hice todo este merequetengue de las clases para poder utilizar otra variable, ¿sale? Y entonces con dos variables, fíjense cómo va a cambiar estas facetas, ¿no? Es el mismo gráfico, ajá, hasta aquí es el mismo gráfico. Lo único que voy a hacer en el facet grid es que además del begin lo voy a poner con la clase, ajá. Entonces pongo begin en relación a la clase, ajá, que es la columna que yo acabo de generar, ahí está, y fíjense cómo va a cambiar. Lo corro, y ahí está, fíjense cómo ahora ya no solamente me hace un gráfico, me está haciendo, ¿cuántos gráficos? 1, 2, 3, 4 por 3, 12 gráficos en total. Ajá. Y me los está poniendo de acuerdo en relación a la clase que yo le estoy poniendo, ¿no? Entonces, en este gráfico puedo ver aquellas mutaciones o la longitud del CDR3 en relación al porcentaje de identidad. Y me está poniendo aquí cuáles son las que tienen una alta mutación, tienen de esta familia, ¿no? Baja, media y los que no tienen mutaciones. ¿De qué? De este gen, del 169. Luego viene del 25, luego viene del 373. Y entonces fíjense cómo con solamente agregar un poquito más y utilizando la faceta, puedo hacer un gráfico muchísimo más complejo y me puede dar un poco más de información y puedo generar mis conclusiones de manera como más sencilla. Entonces, bueno, ya tenemos esta parte de las facetas. Si se fijan, pues es bastante útil, ¿sí? Ahora les voy a
ahora a enseñar un poco a cómo podemos enchular nuestro gráfico. Entonces, bueno, esta parte ya la vimos, las facetas. Viene esta parte de los temas, ¿sale? Los temas en ggplot nos permiten hacer modificaciones a los aspectos estéticos de nuestro gráfico. Lo que incluyen son modificaciones de los ejes, etiquetas, colores de fondo, tamaño de los márgenes, paleta de colores, o sea, un sinfín de elementos que le podemos modificar. Ajá. Los temas son una colección de elementos modificables y por defecto, si se fijan, en ggplot el tema es gris. Ajá. Todos mis gráficos que he estado sacando tienen este tema como gris, ¿no? Ok, pero podemos elegir entre una variedad de temas que tiene ggplot2 y es posible construir nuestros propios temas y personalizarlos, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es añadir el tema que queremos utilizar, obviamente con el signo de más, añadiéndolo como otra capa. Entonces están estos temas predeterminados, está por default es el gris, pero aquí les pongo la muestra, está por ejemplo el tema blanco y negro, ajá, que es generalmente como lo podemos utilizar. El tema clásico, fíjense cómo cambia aquí esto, no tiene líneas digamos, en la cuadrícula. El tema mínimo, ajá, si se fijan, no tiene los márgenes de acá, que sí tiene el tema blanco y negro, el tema dark, que es un gris un poco más oscuro, y el tema void, que realmente no les pone que nada de los ejes, ¿no? Entonces ustedes pueden ir explorando los diferentes temas que hay y o pueden ir modificando ya sea cada uno de los elementos con la función team. Esta función team les permite todo esto, todas estas modificaciones, todas estas modificaciones. Entonces, esta función de team es importante que la conozcamos porque podemos modificar, por ejemplo, texto. Ajá, podemos añadir elementos o líneas, podemos cambiar la posición y la apariencia de la leyenda, ajá, con legend position, pero todo es dentro de esta función o de este objeto geométrico en ggplot que se llama team. ¿Sí? Aquí les pongo cómo podrían modificar la posición de la leyenda, si la quieren en la parte de abajo, si la quieren en la parte de arriba, si la quieren en el centro, o tendrían que ponerle pues estas letras, top, center, bottom, así. Ahorita vamos a ver eso. Aquí viene un poco de eso también. También podemos cambiar la apariencia de los ejes. Todos estos son los elementos que nos permiten cambiar los ejes. Aquí viene la descripción de cada uno de ellos. Y ahorita vamos a cambiar algunos para que vean cómo funciona. También podemos cambiar la apariencia del grid, es decir, del enrejado de nuestras gráficas. Podemos cambiar el fondo del plot, cambiar el fondo de nuestra leyenda. Incluso podemos que sí aparezcan estas líneas o que no aparezcan, que se les cambie de color, el color que yo quiera poner, todo. Entonces, toda esta parte la podemos hacer y la podemos modificar. Entonces, vamos a utilizar esta otra parte. Entonces, fíjense, es el mismo gráfico, lo único que estoy añadiendo es un tema distinto, ¿no? Es el tema. Entonces, esto es team, blanco y negro, se lo añadí en una capa más, y entonces ya me cambia mi gráfico. ¿Ya se fijaron? Puedo utilizar otro, por ejemplo, este que se llama Lendraw, y me cambia completamente mi gráfico. Mucho mejor, ¿no? Ahora, si yo quiero cambiar elementos de mi cuadrilla, fíjense cómo lo voy a hacer. Quiero que tome de base el tema blanco y negro, por eso lo voy a poner al principio, ¿sí? Y luego voy a añadir esta capa y le voy a poner team, ¿sale? Y entonces aquí le voy a añadir, por ejemplo, el background de mi panel, quiero que sea en color negro y quiero que el grid minor, es decir, estas líneas que no están marcadas como el tick principal, que es, por ejemplo, 90, 80 o 100, quiero que sean con el tipo de línea, quiero que sea punteada, ¿sale?
Entonces, fíjense, ahí está. Lo corro y ahí ya me lo puso. ¿Ya se dieron cuenta cómo lo pude cambiar? Entonces ya, con esto ya ustedes ya podrían saber o podrían modificarlo de acuerdo a algo importante. Lo que sí es que si quieren tomar un tema predeterminado por default, o sea, y ir modificando ese tema, lo tienen que poner antes que el team, porque si lo ponemos al revés, los voy a mostrar para que vean qué es lo que pasa. Lo que pasa es que al final, como el tema es el último, pues en realidad se los deja igual, o sea, no lo han modificado, ¿sí? O sea, como la última capa es el tema blanco y negro, pues entonces son las variables que va a estar tomando, ¿sale? Entonces, si quieren modificar alguna variable, lo que tienen que hacer es ponerlo antes y luego ya modificarlo, ¿sale? Es como un tip que les doy. Ok, entonces ya vamos a hacer esta parte del Facet Graph. Para el Facet Graph voy a utilizar otra librería que se llama Reshape 2. Y para Reshape 2 voy a utilizar una función que se llama Melt. Entonces, en esta voy a utilizar nada más de mi tabla las longitudes del CDR1, 2 y del CDR3. ¿Está? Entonces, me traigo de mis antibodies la columna de la 1 a la 4. Ajá. 1, 2, 3. Ah, y el porcentaje de identidad. ¿Sale? Ahí está. De la 1 a la 4. Entonces esta, sí, claro, porque la 1 es el gen. De la 1 a la 4. Son nada más las longitudes del CDR. Ok. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar esta función que se llama melt. Melt de Reshape 2, lo que me hace. Es que si tengo mis datos, aquí tengo distintas variables, lo que va a hacer es que si aplico esta función de melt, lo que va a hacer es que va a transformar mis datos. Y si tengo una variable y dos variables, va a tomar los valores de cada una de mis variables y me los va a poner en una sola columna que se llame value y me va a hacer una columna que se llame variable y lo que va a hacer es ponerme los valores de variable 1 y los valores de variable 2. Lo que hace es básicamente tomar y me lo pone acá abajo. Ajá. Así tantas variables yo tenga en mis datos. ¿Sí? Entonces, si ya sabemos cómo funciona Melt, hasta ahora vamos a ver esta parte de lo que hizo con nosotros. Ajá. No lo he hecho, ¿verdad? No lo corrido. Está. Ahí está. Entonces, esta es la longitud del CDR3. Fíjese cómo están los valores. Y luego, si me voy hasta después del 50, ahí está. Ya me pone CDR2 y hasta el final ya me pone hasta el CDR3, ¿no? Entonces fue lo que hizo, fue como poner mi variable una abajo de la otra, ¿sale? Y aquí tengo todos los valores. De esta manera yo puedo meter, muy sencillo, puedo meter mis datos al ggplot2. Muchas veces es necesario que hagamos este tipo de transformaciones para poder generar algún tipo de gráfico, ¿sale? Entonces ahora lo que voy a hacer un box plot, de la longitud de cada uno de los CDR en relación al gen B de cada uno, y lo único que voy a poner aquí pues es el objeto geométrico, que en este caso es el box plot, ¿sí? Entonces, si lo hago de esta manera, para que lo vean sin el facet graph, pues ya me dio pues la distribución, ¿no? El box plot de cada uno de mis genes, pero yo lo quiero dividir en base a mi variable, que en este caso en base a mi variable es cada uno de los CDRs que yo tengo, ¿sí? Entonces utilizo el facet graph para poder hacerlo. Ahí está. Y fíjense cómo ya me da CDR1, CDR2, CDR3, el box plot de cada uno, y ahí están los genes. Pero fíjense cómo los genes pues no se ven tan bien, ¿no? O sea, cómo están todos empalmados en cada uno. Entonces, vamos a cambiar las apariencias, ¿sale? Ok, entonces, esta parte de las paletas, no sé si quieras continuar. Perfecto. Vamos a revisar un poquito más sobre qué otros elementos podemos modificar
un poco entre los elementos que ya veíamos de los themes, pero también algo que son las escalas, que nos ayuda a personalizar un poco más cómo es que se ven los colores en nuestras gráficas. Entonces, ustedes han observado que de momento pues no hemos especificado qué colores queremos usar. Por ejemplo, ahora que separamos los puntos de acuerdo con una variable o que hicimos la separación de los box plots, ¿no? En diferentes paneles. Entonces, ggplot tiene una escala por default que utiliza, pero nosotros también podemos utilizar otras escalas que han sido construidas por otras personas que han contribuido a este lenguaje y que se encuentran depositadas dentro de una paquetería que se llama RColorViewer. Cuando ustedes instalan ggplot2, ya se carga esta librería también en conjunto junto con ggplot2, es decir, ya se instaló esta librería cuando ustedes instalaron ggplot2, pero ustedes aparte pueden acceder a ella si utilizan el comando de library y RColorViewer. Y esta librería lo que contiene es todas estas paletas que estamos viendo acá, que tienen un nombre para poder identificarlas y que nosotros podemos entonces utilizar esta combinación de colores para, por ejemplo, rellenar nuestros puntos o rellenar nuestros histogramas, nuestros box plots, etc. Esta paleta, nada más como lo que hay que tener en cuenta, es que solo tiene un número limitado de colores a utilizar. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí la que se llama aquí a la derecha, que es set 3 o set 2, set 1, si observan, cada una solo tiene un número específico de colores disponibles. También las que tenemos a la izquierda, ¿no? Por ejemplo, aquí las que tenemos de purples, de los naranjas, que es oranges, veamos que tiene como un degradado en los colores que vamos a poder utilizar, pero es un número limitado. Entonces, nada más como un poquito tenerlo en cuenta, que ya si tenemos un número muy, muy, muy grande de datos y queremos separar por muchos colores, quizá estas paletas ya no nos van a ser tan útiles. Pero pues vamos a ver cómo es que la podemos utilizar. Entonces vamos a regresar a nuestro código de R y vamos como hasta la parte junto con Tina, donde habíamos realizado un boxplot que nos mostraba estas dos variables. Y ahora nosotros quisiéramos agregarle un color. Entonces, lo que tenemos que hacer es que aquí en la parte de la estética, donde estábamos agregando la X y la Y, vamos a agregarle un nuevo argumento que es el relleno de cada una de estas cajitas que son el boxplot. Y este relleno va a corresponder a los valores que contiene esta variable que se llama bg. Entonces, solamente agregamos esta parte, que es la de fill, y volvemos a correr este código. Y aquí, entonces, va a utilizar los colores default, que eran los que yo les mencionaba, los que ggplot ya contiene por sí mismos, pero entonces vamos a cambiar los colores utilizando estas paletas que yo les comentaba. Entonces, en la presentación yo les mostraba que hay diferentes nombres de las paletas, entonces vamos a agregarle alguna de ellas. Voy a copiar este mismo código y voy a agregar una siguiente capa aquí a mis instrucciones, que va a ser Scale Fill Brewer. Entonces, así yo le estoy indicando a mi código que quiero utilizar alguna de las paletas que se encuentran disponibles en el paquete que es RColorViewer. Y aquí adentro yo le voy a especificar cuál es la paleta que quiero utilizar. Y hay varias maneras de referirme a las paletas. Una es que las diferentes paletas que yo les mostré, la lista, ya tiene como un número, por así decirlo, asignado en el listado de los nombres. Y, por ejemplo, yo le puedo decir que quiero la paleta número 1 y ya me lo va a poner. Por ejemplo, aquí corresponde a unas paletas que son de colores azules, o le puedo decir que quiero la paleta número 4 y me va a poner, por ejemplo, estas que son con acuamarina. Entonces, esa es una opción. Si ustedes quieren ver el orden de estas paletas y cuál es el que le corresponde, nos podríamos ir a la sección de Scale Fill Brewer y preguntarle ahí en la ayuda cuál es el orden que contiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me voy a Scale Fill Brewer, me voy a la ayuda, y aquí en la ayuda me dice, aquí en la sección de paletas, a ustedes les va a aparecer quizá acá desde el inicio. Entonces vamos a bajar aquí en la ayuda, en este panel, y nos vamos hasta la sección de paletas, y aquí les va a decir cuál es el orden que contiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, la que yo había utilizado, que era la número 1,
si ven aquí, dice que en el orden secuencial, la paleta número 1 es la de azules. Entonces, por eso fue que me mostró esa cuando yo le di acá, ¿no? El número 1. La otra manera en que podemos hacer esto es que podemos darle el nombre tal cual de la paleta. Entonces, también ahorita que yo les mostré la lista, les dije, bueno, hay una que se llama Oranges, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos aquí a ponerle el nombre de la paleta, que es de los naranjas, y vean que ya me la cambió, ¿no? Ahora ya pudimos referirnos a esa paleta con otro nombre. Está las de set 1 o 2, 3, que también les mostraba, ¿no? Y listo, bueno, ustedes pueden elegir de entre las que están acá, ¿no? Disponibles. Pero yo les comentaba justamente que pues estas paletas tienen un número limitado de colores disponibles. Entonces, ¿qué pasa si nosotros necesitamos un número diferente de colores? O a lo mejor no necesariamente necesitamos más colores, sino que queremos unos colores ya más personalizados todavía. Nosotros queremos combinar, que queremos el naranja y luego un rojo y luego el azul y verde. En ese caso, entonces las paletas que están disponibles probablemente no van a cumplir con los colores que nosotros queremos agregar y los podemos agregar de manera manual. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que en lugar de utilizar alguna de estas paletas, ya no le voy a decir que quiero el Scale Fill Brewer, sino que quiero un Scale Fill manual. Es decir, yo le voy a proporcionar manualmente cuáles son los valores que quiero utilizar. Y aquí también hay varias maneras de referirnos a los colores que podemos utilizar. Esta función de Scale Fill Manual requiere los valores de los colores que queremos utilizar. Entonces necesita un argumento que se llama values y aquí adentro vamos a generar un vector con los colores que vamos a utilizar. Entonces nosotros podemos tal cual decirle así como red, blue y yellow, por ejemplo. Aquí igual tengan cuidado porque nosotros debemos tener presente cuántos colores necesitamos y eso va a depender de la variable contra la que estamos graficando los colores. En este caso, yo sé que está utilizando 3 colores que son los diferentes grupos con los que se están generando aquí la coloración, ¿no? Que es la de la variable Begin. Entonces acá en la escala manual, yo solo necesito proporcionarle 3 colores. Y vean, si yo le dejo así los nombres, tal cual como red, blue, yellow, me los identifica y ya me los está coloreando de esa manera. Pero hay otros colores que son, digamos, como dentro de las escalas de color de R, que ya no son paletas, sino que tal cual son nombres de colores que R sabe identificar. ¿Y cómo vamos a saber el nombre de ellos? Bueno, tal cual nos podemos ir a googlearlo. Entonces les voy a compartir un poco la pantalla. Entonces, si nosotros vamos acá a nuestro buscador, tal cual podemos googlear así colores de R, colors R, y por ejemplo, aquí yo me fui a esta opción que es el resultado de una página bastante bonita que nos ayuda a ver las opciones de gráficos disponibles con ggplot, que se llama The R Graph Gallery. Y dentro de esta página me muestra los diferentes colores que R sabe identificar por nombre. Entonces, por ejemplo, aquí si yo quisiera este de cyan o quiero este que dice coral o el deep pink, yo los puedo poner. Así como ahorita escribí red, blue y yellow, puedo escribir cualquiera de estos colores y R lo va a identificar. Entonces, vamos a colocar algunos de ellos como ejemplo. Entonces, aquí en lugar de escribir red, blue y yellow, voy a escribir, por ejemplo, el deep sky blue. Quiero un sea green 2 y quiero un salmon. De manera importante, estos nombres de los colores necesitamos dárselos en forma dentro de dobles comillas, ¿no? Entonces, si no se los damos así, nos va a dar un error. Nada más para que lo tengan en cuenta. Entonces, vean que ya me lo identificó, ¿no? Estos colores que yo les mostraba hace un momento como el resultado de la página, ya me los identificó y con ellos me está generando los colores de manera manual. Y otra manera también de poder proporcionar estos colores que nosotros queremos colocar es usando un código hexadecimal de los colores. Y estos códigos hexadecimales se utilizan mucho en los formatos HTML. Entonces, nosotros podemos ir aquí a nuestro buscador también
y pedir la ayuda de HTML Color Picker, que esta es una ayuda dentro de Google bastante bonita porque me proporciona todo el espectro de color y yo me puedo mover aquí, por ejemplo, y buscar el color que más me agrade. Entonces, por ejemplo, yo quiero aquí encontrar un azul. Y dentro de los azules, yo quiero identificar un color en específico. Y lo que yo voy a tomar entonces son estos códigos que me aparecen aquí abajo, que dice hex. Yo voy a copiar este código de aquí. Entonces, por ejemplo, voy a tomar este y lo voy a colocar acá, dentro de mi código de R. Entonces, voy a escribir exactamente el mismo código, pero aquí en lugar de poner Deep Sky Blue, por ejemplo, voy a poner uno que va a ser el código 03 FC5E, que es el que me está dando la página. Y luego voy a irme a buscar otro diferente, otro color. Por ejemplo, aquí me aparece uno que es 03B, 1FC. Y luego voy a agarrar otro que es como medio moradito. 0384 FC. Ok. Entonces voy a agarrar estos tres colores, por ejemplo, y de igual manera ya me los identifico, ¿no? Entonces, esa es otra forma, en caso que ustedes no encuentren el color que necesitan en alguna de las paletas, por ejemplo, que ustedes quisieran, en alguna de las paletas que están viendo en el paquete de Art Color Brewer, o en alguna de las que les aparece dentro de los diferentes colores que reconoce R, pues sepan que realmente tienen una posibilidad infinita de los colores que pueden elegir si utilizan, por ejemplo, los códigos hexadecimales. Muy bien, y luego pues hay también algo bastante importante a tener en cuenta, y es que cuando nosotros utilizamos colores, por ejemplo, ahorita que estamos viendo las diferentes paletas, pues para las personas, digamos, el común de la población, lo único en lo que puede ser que se estén preocupando en este momento es solo por elegir los colores que parezcan más armoniosos o los que les parezcan más bonitos. Pero existen pues también personas que tienen algunas dificultades visuales y que necesiten, por ejemplo, tener como una paleta específica que les permita poder visualizar adecuadamente el contenido, porque, pues, por ejemplo, las personas con daltonismo no van a ver los colores de la manera similar a como nosotros los vemos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta un poco esto y pensando en las personas que tienen, por ejemplo, daltonismo y los diferentes tipos de daltonismo, se desarrolló un paquete que se llama Viridis. Y este paquete lo que contiene es un set de paletas que son con valores continuos, es decir, en este caso podemos utilizar solamente ciertos valores específicos como para variables categóricas, pero también cuando tenemos variables que son de valores continuos podemos utilizar todo el espectro, así como solemos ver el arco iris, ¿no? El espectro en forma de arco iris. Y entonces estos colores que están dentro de del paquete Viridis son amigables con las personas que tienen los diferentes tipos de daltonismo. Y aquí dentro de Viridis, la paleta más común es la que nuevamente se llama Viridis, así como el paquete. Pero este paquete de hecho contiene otras paletas que también tienen la intención de ser más amigables con las personas con este tipo de condiciones visuales y podemos seleccionar algunas de ellas. Entonces tenemos, por ejemplo, esta que se llama Magma, la de Plasma, Inferno, etcétera. ¿Y cómo es que verían nuestros colores las personas que tienen, por ejemplo, daltonismo? Pues ahorita existe una herramienta bastante útil también que nos permite simular cómo es que se ven nuestras gráficas con los colores que hemos seleccionado y cómo lo verían las personas con los diferentes tipos de daltonismo, que también existen 4 tipos diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí a la izquierda yo les estoy poniendo una comparación de cómo es que se ve el espectro normal del arco iris, por ejemplo, cómo se vería con algunas paletas como esta de Heat, la de Default de ggplot, por ejemplo, cómo se vería con la escala Viridis, con la Magma, etcétera. Y aquí podemos ver que, por ejemplo, con la escala de arco iris, cuando observamos los diferentes tipos de daltonismo, pues ya vemos que como que no es tan útil, ¿no? O sea, como que
estos colores que para nosotros pueden ser bastante diversos, que van desde el rojo, pasando por los púrpuras, azules, verdes, amarillos, hasta el naranja, pues cuando ya lo ve otra persona con este tipo de condición, resulta que ya aquí se mezclaron, ¿no? Empezamos con unos como amarillos y luego azul y luego otra vez amarillo. Entonces, imagínense si nosotros les damos esta combinación de colores, pues para ellos va a ser difícil de identificarla. Pero cuando vemos, por ejemplo, cómo se ve con la escala de Viridis, vemos que comienza en un amarillo y se va a un degradado hasta los azules. Entonces, esto sí ya puede ser más fácil de identificar, ¿no? O también en este otro tipo de condición va como de un rosa a un verde. Entonces, bueno, digamos que pueden ser un poquito más amigables para poder cubrir a más personas de la población. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo es que podemos utilizar entonces esta escala de Viridis en nuestra propia gráfica. Entonces, lo único que tenemos que hacer es que nuevamente nos vamos a nuestro código. Y aquí lo que tenemos que hacer es cargar la paquetería Viridis, que por eso les comentábamos que también debían instalarla como dentro de los prerequisitos. Entonces, cargamos a la paquetería Viridis y después vamos a copiar el mismo código que teníamos arriba, pero aquí en lugar de decir Scale Fill Manual o Scale Fill Viewer, lo que vamos a decirle es Scale Fill Viridis. Ajá. Y aquí, como nosotros, aquí por default nos va a dar un error y va a decir que estamos utilizando un valor como de tipo variable discreta cuando normalmente esperaría una escala continua. Entonces aquí solamente lo que tenemos que hacer es que vamos a activar este argumento de discrete y lo ponemos como true. Es decir, le estamos diciendo, quiero que utilices una versión discreta de la paleta de color que es continua normalmente, que es Viridis. Y ahora ya nos detectó 3 colores nada más. Y esta combinación de colores ya va a ser un poquito más amigable. Ahora, regresando un poquito a lo que les comentaba Tina sobre los temas, hay una cosa bastante bonita que podemos hacer, que es cambiar los ejes de nuestra gráfica. Entonces, ¿cómo es que podemos cambiar los ejes? Bueno, primero les podemos cambiar la etiqueta, porque, por ejemplo, aquí vemos que tiene los nombres por default que tenían las columnas que estamos graficando, pero nosotros podemos cambiar eso. Entonces, por ejemplo, vamos a agregarle una nueva capa y vamos a utilizar algo que se llama labs, que es como de las etiquetas, que es de labels, que son las etiquetas. Y aquí adentro nosotros le podemos decir cómo queremos que se llame cada una de las etiquetas de nuestra gráfica, que podría ser, por ejemplo, el título. Entonces vamos a ponerle un título aquí y vamos a decir qué es lo que estamos graficando. Por ejemplo, la longitud del CDRS. Luego, por ejemplo, le podemos decir qué queremos graficar o qué es lo que estamos graficando en el eje de las X, cuál es el nombre que le queremos dar. En este caso, por ejemplo, si para mí es bastante obvio que los valores que yo estoy graficando aquí no son otra cosa más que el valor tal cual, entonces probablemente yo no quiero que tenga ningún nombre este eje, el de las X o el de las Y. Entonces, si por ejemplo acá yo ya sé que los genes, pues queda aquí bastante evidente que me estoy refiriendo a los genes, voy a dejar como vacío este argumento de las X, solo pongo las dobles comillas. Y en las Y sí le voy a decir qué es lo que estoy graficando, que en este caso es la longitud. Y, por ejemplo, le puedo decir en qué unidad lo estoy graficando. Y luego, si, por ejemplo, acá también en la leyenda, por default, me da el título de la leyenda que se refiere a la variable con la cual estoy generando estos colores. Pero si también para mí no es necesario que aparezca este título, entonces lo que voy a hacer es que le voy a decir qué tipo de información estoy utilizando para rellenar. En este caso, el argumento que yo usé fue el de relleno, que es el de fill. Entonces, a la leyenda que contiene el fill, yo le quiero dejar sin un nombre. O sea, también le voy a dejar solamente las dobles comillas, pero lo voy a dejar vacío adentro. Entonces, a una vez que ya hemos ejecutado esto, vean que ya se vio afectado el cambio, ¿no? Ya tenemos un título de la gráfica que aparece aquí. Ya tenemos también
nombre en el eje de las Y, el nombre en el eje de las X desapareció y el título de la leyenda también desapareció. Y ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero cambiar la posición de la leyenda? A lo mejor yo no quiero que me aparezca aquí a la derecha, que es como por default siempre va a aparecer, sino que yo prefiero que aparezca en la parte de abajo. Bueno, pues entonces, esto lo vamos a cambiar ya dentro de lo que es pues el theme, que es lo que les mostraba hace ratito Tina sobre cómo cambiar. Veíamos con ella, por ejemplo, cómo es que podíamos cambiar el fondo de las gráficas, pero algo que también podemos hacer dentro de theme, por ejemplo, es que le podemos modificar la posición de la leyenda y esto se va a llamar legend.position. Así es como nos vamos a referir. ¿Y dónde es que queremos a la leyenda? En este caso la queremos en la parte de abajo, entonces le vamos a decir bottom. Listo. Entonces ya está aquí abajo, ¿no? Ahora ya nos apareció acá la leyenda en lugar de a la derecha. Si la quisiéramos en la parte de arriba, pues aquí le ponemos top. Y ya nos aparece acá. Entonces, bueno, vamos a dejarla en la parte de abajo de momento. Algo bastante útil también cuando utilizamos, por ejemplo, los temas que están ya predeterminados, como por ejemplo este que está en blanco y negro. Nosotros podemos utilizar el tema blanco y negro y después agregar las nuevas condiciones del tema, que por ejemplo es la posición de la leyenda, como una nueva capa, que es la que está aquí abajo, ¿no? Y también algo bonito de los temas predeterminados es que a veces nosotros queremos hacer un poquito más grande los tamaños de la letra, de los ejes, por ejemplo. Y eso nosotros lo podemos hacer aquí dentro del template, pero algo bastante útil es que nosotros podemos modificar como toda la proporción del tamaño de la letra con este argumento que se llama base size. Y aquí este argumento tiene por default un tamaño de 11 puntos de la letra. Entonces, ese es como el tamaño que estamos viendo aquí por automático. Pero, por ejemplo, si nosotros lo cambiamos a un 14, vean que ya aumentó, ¿no? Ya aumentó el tamaño de la letra. Entonces, antes la teníamos así chiquita, bueno, de un tamaño más o menos pequeño, y ahora solamente cambiando el tamaño de la letra, ya lo vemos de esta manera. Y lo hacemos desde aquí, desde el base size. Aunque nosotros también podríamos hacerlo manualmente, que sería, por ejemplo, aquí dentro del theme, utilizando el eje, por ejemplo, de las X. Pensemos, bueno, no tenemos eje de las X, pero puede ser de las Y. X title Y. Y vamos a utilizar el elemento de texto, que es lo que queremos modificar. Y, por ejemplo, yo le quiero modificar el tamaño. Entonces, digamos que este yo lo quiero súper grandote y le voy a poner un tamaño 18. Entonces, vean, ya cambió, ya no me cambió todos los demás elementos, solo me cambió el eje de las Y. Los demás los dejo con esta base de 14 y solo al eje de las Y le cambió el tamaño al nuevo punteo, que es el de 18 puntos. ¿Qué otra cosa puedo hacer? También puedo cambiar la posición de los ejes. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy viendo que los nombres de mis genes se están apelmazando. Puede ser por el tamaño de la letra, pero también porque a veces si estos nombres son muy grandes y los tenemos uno junto a otro, como aquí que estamos graficando un box plot juntito a otro, pues sí, estos nombres generalmente se nos van a empalmar. Entonces vamos a cambiar eso. Vamos a tomar todo nuestro código que tenemos hasta ahorita, pero ahora lo que vamos a hacer es que aquí dentro del mismo theme le vamos a agregar el elemento del eje de las X. Y aquí yo quiero no el título, sino el texto. El texto es el que quiero modificar. Entonces me voy a seleccionar este nivel del theme. ¿Y qué es lo que le quiero modificar? Quiero cambiar algo del texto tal cual. Entonces es el elemento texto. Y yo le voy a cambiar, por ejemplo, el ángulo, que puede ser una forma de evitar que se nos apelmacen. Y además yo le quiero decir que me ajuste cómo están alineados. Porque, por ejemplo, si yo lo dejo así solito,
vean que aquí ya no se me apelmazan uno con otro, pero ahora se están metiendo en el terreno de la gráfica. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Ah, bueno, pues hay una forma de alinearlos que va a ser alineación vertical y horizontal. Entonces, para hacer una alineación vertical, vamos a utilizar un argumento que es bJust, y aquí lo voy a centrar. Entonces, la alineación va con números de 0 a 1, y entonces para hacer como la alineación centrada, pues sería el medio, que es 0.5. Y la posición horizontal se llama hJust, y también la voy a poner al centrada, entonces con un 0.5. Y ahora sí, vean, ya no se me está metiendo acá en el terreno de la gráfica, ya me los está poniendo aquí alineados en el centro. ¿Ok? Y bueno, finalmente, pues ya que tenemos nuestra gráfica súper bonita y que ya le modificamos todo lo que le queríamos modificar, pues nos podemos preguntar, bueno, ¿y ahora cómo la guardo en mi computadora? Porque ahorita vive en el entorno de RStudio, vive solamente dentro de esta aplicación, pero no vive en nuestra computadora esta gráfica. Y lo más probable es que la queremos guardar ahí. Entonces, primero vamos a preguntarnos en dónde es que me encuentro. Yo ahorita, como abrí mi script de R dentro del proyecto de RStudio, pues me voy a encontrar justamente en la carpeta que corresponde a este proyecto, que por ejemplo yo la guardé en documentos. Y si ustedes bajaron todo el zip desde GitHub, también deben estar trabajando en esta carpeta que se llama mini curso, ya sea que la hayan guardado en descargas, en el escritorio, donde sea. Entonces, nada más tengan en cuenta que cuando nosotros guardemos algo, pues de manera default o por automático, nos lo va a guardar en el directorio donde nos encontramos actualmente. Hay formas también de guardarlo en otros sitios, pero es importante que tengan en cuenta que siempre de manera automática va a ser en donde estamos actualmente parados. Y pues ahora para guardar podemos utilizar varias opciones. Tenemos dos opciones principales, que es guardar utilizando algunas funciones que nos permite, por ejemplo, guardar en PNG, como PDF, como TIFF, o también utilizando unas funciones propias de ggplot. Entonces vamos a ver la primera opción. Para poder guardar como PNG, vamos a utilizar una función que tal cual se llama así, PNG, y aquí adentro lo que tenemos que decirle es en dónde queremos guardar esta imagen. Entonces, nosotros en la estructura de este proyecto que ustedes descargaron de GitHub, tenemos una carpeta que se llama Figures. Si ustedes se van aquí a los archivos, van a ver que aquí se encuentra, ¿no? Ya creada. Entonces, yo voy a decirle que quiero que me lo guarde en este folder de figuras, y le voy a dar el nombre a mi archivo ya en particular, que se va a llamar CDRS antibodies data.png. Siempre tienen que ponerle la extensión de lo que están creando. En este caso, como yo sé que voy a hacer una imagen tipo PNG, tengo que ponerle el punto PNG. Después yo le puedo dar algunos argumentos adicionales, como el ancho. Por ejemplo, yo voy a utilizar una unidad de píxeles, entonces necesito darle el ancho en 2 dimensiones, también la altura en 2 dimensiones y la resolución. Resolución que, como yo la quiero que me quede súper bien definida, va a ser una resolución de 300 píxeles por pulgada. Entonces, una vez que ya he definido todas las configuraciones de mi imagen, esta la voy a subir otra vez. Voy a decirle cuál es el código que quiero guardar dentro de esa imagen, que va a ser todo lo de acá arriba, ¿no? Lo que ya tenemos configurado. Entonces, todo esto me lo voy a traer aquí. Y luego, finalmente, aquí lo que se va a abrir básicamente es una imagen que pues va a esperar todas las entradas del código, es decir, todo este código que me va a imprimir una imagen, pero va a quedar como un archivo abierto, por así decirlo. Entonces yo necesito cerrar este archivo, que es el de la imagen PNG, y lo voy a hacer con una opción que se llama, con una función, perdón, que se llama def.off. Y aquí es como decirle, ya terminé de generar todo mi gráfico, puedes guardar este archivo y entregarme como tal una imagen que yo puedo ver en mi computadora. Entonces, estas tres instrucciones yo las tengo que correr juntitas.
el PNG, el ggplot que quiero imprimir y el cierre de la imagen. Entonces, tal cual, voy a correr todo esto junto. Y aquí en la consola les va a dar este letrero, este mensaje que es RStudio GT número 2, y esto representa que ya imprimió la imagen en su computadora. Entonces, si aquí yo me voy, por ejemplo, al archivo a la carpeta de figuras, vean que ya me creó mi archivo, que es este de CDRS Antibodies, y si yo lo abro, pues ya en mi computadora me va a mostrar acá, ¿no? La imagen, como la guardé. Entonces, bueno, esta fue la primera opción. Luego, la segunda opción, yo quiero utilizar, por ejemplo, no una salida de tipo PNG, sino un PDF. Entonces, también voy a utilizar una función que se llama PDF. Le vuelvo a decir en dónde la quiero guardar, que va a ser en figuras, luego en CDRS, antibodies, data.pdf. Acuérdense de darle la extensión. Le voy a decir que quiero un ancho de 10 por 8. Voy a volver a pegar todo mi código y cierro con def.off. Entonces, nuevamente, corro todo esto juntito y vean que aquí se acaba de crear ahora el PDF. Entonces, vamos a abrirlo y vean que pues ya me creó acá mi imagen. Ahora es como un tipo PDF. Y vamos a ir a la última opción, que es ahora utilizando una función que digamos que se une bastante bien con todo lo que veníamos viendo de ggplot. Entonces, aquí lo que va a pasar es que en lugar de que primero yo le dé las opciones de exportación, que puede ser como acá el del PDF o como el del PNG, que traía todo el nombre de la imagen, las dimensiones, lo que yo voy a hacer primero es crear mi gráfica aquí adentro. Entonces, voy a volver a correr este código, nada más para recordar cómo se veía. Entonces, vean, yo tengo aquí mi imagen y ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar una función que se llama ggSave. Esta viene del mismo entorno, de hecho, es una función dentro de la paquetería de ggplot. Y entonces, aquí lo que voy a hacer es solamente le voy a dar el nombre del archivo. Entonces, por ejemplo, figures, tenía el CDRS, y ahora en lugar de ser .png, yo la quiero, por ejemplo, en un JPG. Y le puedo indicar aquí, bueno, de hecho le tengo que indicar aquí cuál es el tipo de salida que yo estoy esperando, que en este caso es JPG. Si yo quisiera un .png nuevamente, entonces aquí le pongo PNG. O sea, aquí ya me da las diferentes opciones. Puede ser PNG, puede ser JPG, puede ser TIFF, todos esos los reconoce. Y vean que aquí yo ya no necesito darle la función de cierre del archivo, sino que solamente con esta función solita ya me va a generar el archivo. Y ahorita, por ejemplo, yo no le di las dimensiones, vean que solo le di el nombre del archivo y el tipo. Entonces, acá en la consola me está diciendo que por automático me generó una imagen de 6.89 por 5.3 centímetros. En este caso, las unidades fueron centímetros. Y si yo me voy acá a ver la salida, pues aparece ya mi imagen, ¿no? Que en este caso es un JPG. Yo le puedo dar dentro de esta función igual las dimensiones, por ejemplo, de ancho y de alto. Por ejemplo, yo quiero que no sea tan chiquita, yo la quiero más grande, quiero que sea de 10 centímetros por una altura de 8, por ejemplo. Y nada más le tengo que decir aquí cuáles unidades quiero, que son centímetros. Y listo. Entonces aquí el JPG ahora ya me va a dar un tamaño un poquito diferente porque pues yo ya le modifiqué estas condiciones. Ahora vean que cuando yo había exportado la primera imagen, se veía como que bastante proporcionada, ¿no? Con lo que yo había visto dentro de RStudio. Pero ven que ahorita que yo le modifiqué los tamaños de ancho y alto, como que ya se me deformó un poquito. Entonces, para evitar que se nos deformen nuestras imágenes cuando les queremos cambiar el tamaño, si nosotros ya tenemos bastante bien definido cómo es la proporción que queremos de nuestra imagen, por ejemplo, la que estamos viendo aquí a la derecha, nosotros podemos utilizar una opción dentro de ggSave que es bastante útil, que es para hacer escalas. Entonces, yo me voy a traer todo lo que ya tenía escrito antes y en lugar de ponerle el ancho y el alto como tal, lo que yo voy a hacer es que le voy a decir scale. Entonces,
voy a utilizar aquí scale igual a 2. Por ejemplo, digamos que yo quiero una imagen que sea del doble del tamaño default, que se acuerdan que era como de 6.8, aquí está, 6.89 por 5.35, pues yo quiero una imagen que sea del doble de grande. Entonces solo les voy a decir que quiero una escala de 2 y vean que aquí ya me dice que guardo una imagen de 13.8 por 10.7. O sea, ya me la escaló solita. Y si yo me voy nuevamente a ver cómo se quedó mi imagen de resultado, pues vean que ya me hizo como estas nuevas dimensiones, ¿no? Ya me lo redimensionó. Y aquí quizá ya nada más, pues lo que tengo que checar es si estos tamaños de letra, etcétera, coinciden con lo que yo esperaba de salir. ¿Okay? Pero esto pues es bastante útil cuando nosotros quisiéramos, por ejemplo, generar, si tenemos una imagen chiquita y queremos ahora hacerla para un póster, entonces ya estas escalas nos permiten, digamos, modificar un poco más rápido todas nuestras gráficas. Podemos hacerla pequeño y luego solamente escalarla al tamaño del póster. Y pues les había dejado aquí un ejercicio de práctica, pero veo que justo ya son las 6 de la tarde, entonces no sé si quisieran quedarse a intentar este ejercicio o si prefieren hacerlo en casa, pues acá están todas las instrucciones. Para este ejercicio estoy llamando nuevamente a la tabla que nos mostraba al principio Tina, que es la de datos abióticos. Entonces, ya deben todos tenerla cargada, pero en caso que no la hayan cargado aún, nada más recuerden que se lee con esta función que es read.delim. Le damos la ruta donde vive nuestra tabla, que está en tablas, abiotic variables. Le damos un header igual a true para que nos reconozca los nombres de las columnas y también los nombres de los renglones que está en la columna número 1. Y para ver la tabla, nada más para cerciorarnos de que está correcta, hacemos un view y pues aquí nos muestra todos los datos, ¿no? Que esperamos gráfica. Entonces, utilizando cualquiera de las columnas que tenemos aquí dentro de Abiotic, el ejercicio es que generen un gráfico de puntos que relacione la profundidad del muestreo con los niveles de fluoreno, o si quieren utilizar otras variables, está bien. Que coloreen los puntos de acuerdo con la clase del agua de muestreo, modificar el título de los ejes para que ahora aparezcan en español, porque, bueno, ahora que ya hagan el ejercicio van a ver que aparecen en inglés por default. Agregar un tema, que puede ser un tema predeterminado o crear uno nuevo, que ya vimos cómo se crean los themes. Añadir una escala de color, pueden utilizar las escalas de Brewer o la escala de Viridis, o ustedes proporcionar una lista de colores específica utilizando el HTML Color Picker. Separar el gráfico utilizando 3 paneles o renglones. Esto recuerden que se hace utilizando las facetas o los facets. Y finalmente guardar el gráfico en su computadora, que es lo que acabamos de ver justo hace un momento.